Hola chicos, buenas noches, ¿cómo van? Hoy daremos entonces inicio a esta charla de hemorragia uterina normal por Valentina Sánchez. Bueno, hola niños, ¿cómo están? Yo soy Valentina Sánchez, para los que no me conocen, yo estoy en noveno semestre de medicina del CES. Hoy les voy a hablar de hemorragia uterina anormal, un tema súper importante en consulta externa que les va a llegar muchísimo. Bueno, me pidieron que hiciera como un repasito súper rápido de estas fases del ciclo, pues como para ya entrar en el tema. Entonces les voy a hablar un poquito de la fase tanto proliferativa como secretora. Entonces, lo más importante es saber que la fase proliferativa va a ir del día 1 al día 14 y la fase secretora del día 15 al día 28. Entonces, también importante recordar que del día 0 al día 7 es cuando va a ocurrir la menstruación, o sea, el desprendimiento de ese endometrio viejo. ¿Listo? En la fase proliferativa, súper importante, aumentan mucho los estrógenos y eso va a generar entonces también que se desprenda esa capa y que al final, pues como esta fase es cuando se expulsa el óvulo del folículo y pasamos a la fase secretora que iniciaría el día 15. Ahí aumenta mucho los niveles entonces de progesterona y lo que pasa acá es que el cuerpo se está preparando para que haya una posible fecundación. Entonces esa progesterona lo que va a hacer es que va a generar un aumento del flujo sanguíneo hacia ese endometrio para que sea pues como un ambiente óptimo para ese óvulo fecundado y pues ese endometrio empiece a producir los suficientes nutrientes para que pueda sobrevivir. Y adicionalmente también disminuye la contractibilidad del útero para poder que no sea expulsado pues como ese óvulo de ahí. Listo. Para hablar de hemorragia uterina normal, pues primero tenemos que saber qué es lo normal. Entonces, la duración del ciclo normal generalmente es una menstruación menor a 8 días y el ciclo completo debe durar entre 21 y 35 días. Los términos que utilizábamos antes como menorragia, metrorragia, polimenorrea y oligomenorrea, la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecobstetricia y pues de Ginecología y Obstetricia, ya lo está intentando pues como desmontar esos términos y utilizar otros en ese pues como en su reemplazo, como lo son, por ejemplo, el sangrado menstrual abundante. Para términos, pues, como investigación y todo, serían más de 80 mililitros, pero realmente para nosotros en la práctica clínica no es pues como muy diciente. Entonces nosotros nos guiamos realmente por lo que nos diga la paciente. Entonces, si la paciente nos dice que ella sangra mucho, tenemos que preguntarle qué cantidad de tampones utiliza, la cantidad de, pues como de toallas higiénicas que utiliza, o si a pesar de utilizarlo sigue teniendo pues como demasiado sangrado, incluso pasa pues como a la ropa. En cuanto al sangrado intermenstrual, pues entonces que sea un sangrado entre pues entre periodos, la polimenorrea que sea con más frecuencia que cada 21 días y la oligo que sea con menos frecuencia que cada 35. Y desde el 2011, entonces la Vigo pues implementó el sistema PALM y COIN, que es el que les voy a hablar el día de hoy para la hemorragia uterina normal. Esta tablita pues nos sirve demasiado como para saber lo que es normal y anormal, ahí se las dejo, pero realmente pues como que fue más básicamente lo que ya les mencioné. Entonces, para hablar de hemorragia uterina normal, les voy a hablar pues como desde mi experiencia propia. Cuando en ginecología yo vi hemorragia uterina anormal, fue un tema que de verdad a mí no me gustó, pues yo no entendía casi, porque es un tema como muy difuso si realmente no le explican a uno como los términos. Entonces, por eso yo les voy a explicar un poquito de los términos para los que no han visto pues como ginecología y o para los que pasaron ginecología como yo que pues realmente le cogieron como un poquito de, pues de estrés a este tema, pero realmente es súper fácil. Y entonces definimos como un sangrado, pues como una hemorragia uterina anormal, lo que sea diferente en cantidad, duración u horarios anormales. Es una consulta ginecológica muy común. Y adicionalmente también nos podemos guiar que sea crónico o agudo, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, y también pues que genere problemas más adelante como una anemia o que interfiera en las actividades diarias pues como de una persona. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia es muy variable, va del 3 al 30% en mujeres en edad reproductiva. Esa brecha es demasiado grande porque varía según la edad, pues como en la que esté la persona, y adicionalmente, si incluimos otros términos como lo son el sangrado irregular o el intermenstrual, aumenta hasta el 35%. Algo muy importante es que un tercio de las mujeres lo va a padecer alguna vez en su vida y hasta la mitad no consultan. Entonces, es súper importante en una consulta general
pues siempre hacer pues como preguntar acerca de esta sintomatología, así las pacientes no lo refieran, y hacer pues como mucho educación en salud pública acerca de esto con las mujeres. En cuanto a la fisiopatología que ya les venía hablando, entonces Palm y Cohen, entonces Palm serían para las causas estructurales de una hemorragia uterina anormal y Cohen sería entonces para las que no son estructurales. Siempre lo clasificamos pues como con las primeras siglas que son AUB, que es Abnormal Uterine Bleeding, y el final viene siendo como la causa. Entonces, por ejemplo, si son los pólipos, sería AVP, adenomiosis con A, leiomiomas uterinos L, e hiperplasia o carcinoma endometrial con M. Las no estructurales van a ser entonces aquellas que las imágenes no nos van a servir para, pues como para identificarlas. Entonces es súper importante hacer una historia clínica muy completa que nos permita saber que estas no están presentes o que nos ayude a identificar cuál de todas está presente. Entonces, en cuanto a la C, serían las coagulopatías, ya sea hereditarias o adquiridas, la O, disfunción ovulatoria, que sería pues como de las causas más comunes de una hemorragia uterina normal, más que todo en los extremos de la vida. La E sería endometrial, que ya sería un diagnóstico de exclusión, al igual que la no clasificada. Y en la iatrogénica tenemos que tener muy en cuenta los fármacos que utilizan los pacientes, ya sean los anticonceptivos orales, los DIUs, los anticoagulantes u otros pues como de origen natural. Ya vamos a hablar un poquito más de eso también. Entonces, como les venía diciendo, yo les voy a dar pues como también un repasito para que nos acordemos todos de qué es cada estructura. Listo. Entonces, un pólipo viene siendo un sobrecrecimiento, una hiperplasia de esas glándulas endometriales y el estroma, y muchas veces también puede incluir el músculo liso que protruye, como lo ven en la fotico, a esa cavidad, a esa cavidad uterina. La mayoría son asintomáticos, pero también pueden tener pues como cierta clínica que nos haga sospechar. Algo muy importante es que en las estructurales o en las causas pues como generales de hemorragia uterina normal se pueden sobreponer pues como varios diagnósticos y causar una clínica pues como diferente a la que como tal la causa estructural debería tener. Entonces siempre se pueden sobreponer, entonces es muy importante no descartar uno simplemente porque no tiene la clínica específica. Algo muy importante también es que cada que vemos pues como un nódulo o una masa, nunca se puede descartar del todo una malignidad, a no ser pues como que se haga una biopsia. Entonces, a pesar de que el pólipo generalmente es benigno, no descartemos que pueda también ser una malignidad. Estos entonces van a expresar receptores de estrógenos y de progestágenos y ahí entonces se derivan los factores de riesgo, ya que están asociados pues como a exposición en niveles altos de estrógenos, ya sea de manera endógena o de manera exógena con medicamentos o terapias de reemplazo hormonal. Las terapias con tamoxifeno entonces también van a ser un factor de riesgo importante, al igual que la obesidad, la terapia hormonal posmenopáusica, el síndrome de Lynch y Coden. Entonces, en el síndrome de Lynch es súper importante entonces también tener en cuenta que no haya tenido otros tumores pues como de origen gastrointestinal o que no tenga antecedentes familiares pues como de tumores. En cuanto a la clínica, como les decía, generalmente son asintomáticas, pueden generar una hemorragia uterina anormal y también en la citología nos pueden salir células endometriales. Aunque estas no se reporten, entonces no lo podemos descartar. Y en algunas mujeres, entonces cuando el pólipo está de un tamaño demasiado grande, también puede protruir por el orificio cervical externo. Y ahí sería muy importante también la exploración física. En cuanto a la adenomiosis, entonces es un trastorno en el cual esas glándulas endometriales y el estroma están presentes dentro de la musculatura uterina. Como lo veíamos en el pólipo hace parte más del endometrio y ese más del miometrio. Listo. Entonces lo que pasa es que hay una hiperplasia, o sea, hay una producción excesiva de células, no, pues no necesariamente tienen que ser células con mutaciones, sino que simplemente se producen más células de lo normal. Y como resultado, entonces ese útero va a estar agrandado de manera difusa. Tiene diferentes variaciones, entonces puede ser en algunas mujeres simplemente se puede agrandar como de manera local o se puede agrandar de manera difusa. La etiología realmente es pues como desconocida, pero hay dos teorías principales. Para mí, la primera tiene pues como más sentido porque se asocia mucho con los factores de riesgo asociados, que es la invaginación endometrial por una debilidad en ese tejido muscular liso uterino que está en degradación.
Y como lo ven, los factores de riesgo son ser multíparas o una cirugía uterina previa, que quiere decir que ese músculo ya estuvo expuesto pues como a mucho estrés. Y la segunda opción, pues como la segunda teoría que tienen, es que es un proceso metaplásico. Entonces, es decir, que esas células empiezan a generar pues como unas mutaciones y no necesariamente malignas, pero van cambiando pues como en su estructura. En cuanto a la clínica, entonces sería un sangrado menstrual abundante, generaría dismenorrea y un dolor pélvico crónico. Y como les decía, puede estar acompañado de otras entidades. Algo muy importante con esa clasificación de Palm y Cohen, que generalmente pues nosotros tenemos que estar muy asociados a esa clasificación como médicos generales, pero en saber que existen unas subclasificaciones. Entonces, por ejemplo, en los miomas son las subclasificaciones más conocidas que dependen pues como de dónde se ubica ese leiomioma, ¿cierto? Entonces, en cuanto a los leiomiomas, van a ser unas neoplasias, o sea, también pues como un cambio en esas células del músculo liso de la capa miometrial, y son el tumor pélvico más frecuente en las mujeres. Esta tiene diferentes variantes, como les mencioné. Entonces, dependiendo de dónde se ubica, se clasifica. Y generalmente también hay una clasificación en la cual esos leiomiomas pueden empezar a invadir estructuras adyacentes. Entonces, en cuanto a la clínica, generalmente los que están confinados al útero pueden sentirse una masa uterina, por eso es tan importante la palpación bimanual, una hemorragia uterina normal y un dolor o una presión pélvica. En cuanto a la hiperplasia o carcinoma, que realmente son dos términos muy diferentes, porque en la hiperplasia lo que pasa es que hay una, como ya les dije, hay una producción excesiva de las células que no necesariamente tiene que ser malignas, pero una hiperplasia endometrial sí puede predisponer a que esas células en un futuro pues generen mutaciones y ya se produzca un carcinoma o un adenocarcinoma. Ahí lo que pasa es, como les dije, hay un desorden proliferativo anormal y descontrolado, y eso genera que entonces se aumente ese tamaño del útero y que adicionalmente disminuya pues como la cavidad uterina. Em, bueno, y algo muy importante también, como en los otros que les había mencionado de los estructurales, es que la exposición a los estrógenos sin esa compensación de la progesterona es lo que genera que haya esa pues como proliferación excesiva. Y los factores vienen siendo muy asociados, como ya en todos se los había mencionado, que vienen siendo la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico y el síndrome de Lynch. Y en cuanto al carcinoma o los adenocarcinomas del endometrio, son los sitios histológicos más comunes pues, para que haya pues, como esa neoplasia, y es el tipo de cáncer uterino más prevalente. Entonces, algo muy importante a tener en cuenta es que esas células se pueden dañar o pues se pueden mutar tanto por factores endógenos como exógenos. Entonces, por ejemplo, radiaciones, la exposición a estrógenos prolongados o algo endógeno como por ejemplo una mutación del BRCA1. De ahí vienen entonces también los factores de riesgo, como ya se los he mencionado, el tamoxifeno, el exceso de estrógenos, la obesidad, nuliparidad, el síndrome de Lynch, la menarca temprana y menopausia tardía, porque lo que hace es que expone a la mujer por mucho más tiempo a esos estrógenos, los tumores secretores de estrógeno y el BRCA1. Algo muy importante con el BRCA1 es siempre descartar entonces que no hayan antecedentes familiares y que esta persona no esté presentando también neoplasias en otras partes del cuerpo, ya que el BRCA1 está muy presente también en los tumores tanto de mama como de ovario, útero, entre otros. Algo también súper importante es la clasificación entre agudo y crónico. Una hemorragia uterina anormal aguda viene siendo entonces aquella que requiere una intervención inmediata para que no comprometa pues como la vida o el estado general de la paciente, y puede entonces desarrollarse en un contexto de una hemorragia uterina normal crónica. Y la crónica, los autores hablan de diferentes pues como tiempos, pero entonces podemos hablar de un periodo entre 3 y 6 meses para ya hablar de una crónica, y es una sintomatología que dure esta cantidad de tiempo. También entonces nos vamos a guiar con la crónica por una historia muy estructurada, un examen físico pues muy completo y no únicamente focalizado pues como en algo ginecobstétrico, y los paraclínicos adicionales, que ya les voy a hablar un poquito más de eso. Como les dije, entonces, importante
indagar sobre la gravedad, si hay dolor asociado, si hay antecedentes familiares u otros problemas de sangrado que nos hagan pensar en otras causas que ya no sean estructurales, sino más bien no estructurales. Y el uso de medicamentos o remedios a base, pues como de hierbas. En cuanto a los hallazgos, entonces el peso excesivo, no solamente un sobrepeso, ve una obesidad, sino también un sobrepeso, los signos de ovario poliquístico, entonces hirsutismo, acné, cambios también en el peso, los signos de enfermedad tiroidea, no solamente el nódulo tiroideo, sino que también podemos indagar por el efluvio telógeno o la disminución en la calidad de las uñas o los cambios de ánimo, pues como fluctuantes demasiado rápidos. Los signos de resistencia a la insulina, entonces la cantosis nigrans, algo también pues que me parece muy importante es que no solamente nos enfoquemos pues como en los signos clínicos, sino también, por ejemplo, si los pacientes en cierta edad avanzada no tienen pues como unos paraclínicos de, por ejemplo, colesterol, triglicéridos o una glucosa en suero pues como recientes, también los podemos pedir para descartar pues como que no sea esta una causa no estructural de una hemorragia uterina normal. Y en cuanto a los trastornos hemorrágicos, entonces también los signos, pues al examen físico, pero también preguntar por cirugías recientes si ha tenido problemas de sangrado u otras, pues como condiciones que nos puedan hacer pensar que sea un trastorno hemorrágico adquirido o congénito. Y en cuanto al examen físico, el espéculo y la palpación bimanual son pues como lo primordial, teniendo en cuenta que en las mujeres que no han tenido su primera relación sexual, entonces va a ser muy importante pues obviamente no someterlas como un trauma de un espéculo, pero sí hacer un examen exhaustivo pues, para asegurarnos que esa hemorragia si viene del útero y que no sea del canal vaginal o que sea de estructuras adyacentes, como por ejemplo que venga, no sé, del tracto gastrointestinal. En cuanto a los paraclínicos, entonces también importante siempre pedir una prueba de embarazo en edad fértil, que no vaya a ser un embarazo ectópico o una amenaza de aborto. El hemograma completo también para descartar pues lo que les hablaba ahorita de la anemia y pedimos también las plaquetas para descartar los problemas pues de coagulopatías. La detección del cáncer de cuello uterino y las pruebas de DTP y TPT. La clamidia es súper importante, pues como indagar los síntomas, porque también puede ser una causa de una hemorragia uterina anormal en pacientes que tengan pues como este riesgo de infección. Y si está presente, la debemos tratar primero para ya después pasar a tratar la hemorragia uterina normal. Y el estado ovulatorio también, ya que en los extremos de la vida también puede ser una de las causas más importantes. Para nosotros como médicos generales, las imágenes, la primordial y la primera línea siempre va a ser la ecografía transvaginal. También recordemos que en las pacientes que no han tenido su primera relación sexual, nos podemos entonces guiar perfectamente por una ecografía transabdominal que también nos puede pues como dar mucha información al respecto. Y importante saber que existen otras opciones, pero nosotros como tal no las vamos a utilizar, sino más bien el especialista, que son la sonohisterografía, la histeroscopia, la resonancia, que ya viene siendo pues como un último recurso y, y no lo vamos a mandar pues como nosotros. En cuanto a la edad, siempre importante, a pesar de que esté muy joven o en los extremos de la vida, nunca descartar una neoplasia o una hiperplasia en caso tal. Entonces, por ejemplo, de los 13 a los 18 años nos podemos guiar que sea una novulación persistente, ya sea por inmadurez o irregulación de ese eje que apenas está pues como desarrollando o que esté utilizando anticonceptivos hormonales, también descartar un embarazo o una infección y las coagulopatías que les hablaba ahorita o los tumores. De los 19 a los 39 años, lo más común va a ser resultado de un embarazo o las lesiones estructurales que ya hemos mencionado. También indagar acerca de los anticonceptivos y que no haya pues como una hiperplasia. Y en los mayores de 40 años, pues obviamente va a ser como en lo que más pensamos que vaya a haber una neoplasia, pues como por el tiempo de exposición tanto a factores exógenos como los endógenos, pero también otras causas como por ejemplo el sangrado anovulatorio en respuesta a una fisiología, pues en respuesta a una parte de la fisiología normal. Bueno, los factores de riesgo para malignidad son los que ya les he mencionado reiteradas veces, entonces no los voy a volver pues como a mencionar, pero siempre tenerlos muy en cuenta. Y las imágenes en edad reproductiva están indicadas en cualquier examen físico anormal o que no sea concluyente o que encontremos, por ejemplo, un útero de mayor tamaño
Y siempre recordar que en las ecografías transvaginales el grosor del endometrio en las mujeres premenopáusicas no va a ser muy útil pues como para guiarnos. Entonces, pues como porque esté normal no vamos a descartar, por ejemplo, una hiperplasia. Y en las lesiones intracavitarias es más pues útil la sonohisterografía, pero como ya les dije, pues eso ya generalmente lo hace más el especialista. Como les decía, entonces uno se guía. Si uno cree que tiene más factores de riesgo para una neoplasia o una hiperplasia, o si es más para un riesgo de una anormalidad estructural. Y ya dependiendo de eso, uno manda o una ecografía transvaginal o una biopsia pues como endometrial. ¿Quiénes se beneficiarían pues como de este muestreo? Entonces la principal función es para determinar si hay un carcinoma o lesiones premalignas. Y sería primera línea en las pacientes mayores de 45 años. Las que también se beneficiarían pues como de ese muestreo serían las menores de 45 años que estén expuestas por mucho tiempo a estrógenos sin regulación, como lo son en el síndrome ovario poliquístico o la obesidad. También podemos hacer entonces un muestreo en aquellos pacientes en los que el tratamiento fue fallido o en los que la hemorragia uterina normal ha sido persistente. En quienes iniciar pues como una terapia en vez de descartar, por ejemplo, algo anormal. En aquellas pacientes que no tienen mayor riesgo de hiperplasia endometrial, neoplasias o anormalías estructurales, como lo son, por ejemplo, las adolescentes, en las que, como ya les dije, lo primero que uno pensaría sería como en una disregulación ovulatoria. Y ya en las pacientes mayores de 45 años o en aquellas que tengan factores de riesgo, iniciamos una terapia únicamente cuando ya hemos descartado que no sea pues como las otras causas de las que ya hemos hablado anteriormente. En cuanto al tratamiento, realmente es muy pues como fácil y asequible. Entonces se pueden tratar con AINES, con progestágenos, con anticonceptivos orales combinados, con un DIU de levonorgestrel o ácido tranexámico. Y ya para las causas anatómicas, entonces ya se indicaría una cirugía. También con respecto a la cirugía, hay que tener en cuenta si la mujer ya no quiere tener más hijos o si realmente ya pues como que cerró su ciclo reproductivo. Ya para concluir, entonces, lo más importante es que es una consulta muy usual para el médico general que puede comprometer la vida del paciente y su estabilidad. Y para mí lo más importante y lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que puede comprometer la calidad de vida de esa paciente. Entonces, a pesar de que no sea pues como algo grave, necesita la suficiente dedicación pues como para realmente solucionarle el problema, porque para una mujer es muy importante su parte, pues como tanto reproductiva como su relación con su pareja, si interfiere en sus actividades diarias, si va a evitar, por ejemplo, salir o algo porque pues realmente el grado es muy abundante, o si de verdad pues como que le está interfiriendo en sus actividades diarias, muy importante pues como eso. Algo también que quiero que les quede es que tenemos que enfocar a cada paciente. Como se los dije anteriormente, cada paciente es diferente en cuanto a su edad, sus factores de riesgo, cómo le está comprometiendo la calidad de vida y todo. Y el tratamiento también es muy asequible, como ya les dije, entonces pues no hay como una indicación para nosotros no pues suministrarle tratamiento a una paciente que realmente está consultando por esta sintomatología o que en una consulta normal detectamos que realmente le está pues como ocasionando problemas, pero que no había consultado por ese diagnóstico como tal. Esta es la bibliografía que usé para la charla y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Bueno, si no hay ninguna duda, muchas gracias, Valen, por la exposición, por la charla. Súper bien, me parece que es un tema pues que todos los que estamos aquí deberíamos saber para, ya sea para las distintas rotaciones o para ya cuando nos graduemos, y súper bien la revisión del tema. Gracias. Porfa, antes de que se salgan, en el chat nos pues, escriben porfa su nombre y su cédula para tomar la asistencia. Gracias.